¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? La pregunta que se hacía Raymond Carver desde el título de uno de sus libros y de uno de sus cuentos parece justificada. Amor es un concepto extremadamente confuso. Es muy difícil saber de qué estamos hablando cuando hablamos de amor. Pero la palabra amor aparece en el título de numerosas novelas y de aún más contracubiertas. Parece que la novela es incapaz de prescindir del amor en algún momento de su trama. Y está muy justificado, ¿no? Porque al fin y al cabo el amor es algo esencial en nuestras vidas, lo entendamos como lo entendamos. El amor, su ausencia o su presencia influyen en nuestra felicidad. Lo buscamos y tememos su pérdida. Es una parte esencial de nuestra biografía. En la novela, en una de las novelas de las que voy a hablar hoy, La Torre Vigía, de Elizabeth Harrower, que ha publicado Impedimenta con una traducción de John Bilbao, en la contracubierta se dice que es una novela desgarradora e implacable sobre el reverso oscuro del amor. Es verdad que es desgarradora y que es implacable y que tiene momentos muy oscuros. Pero amor yo no lo encuentro por ningún sitio. No basta con que haya una familia para que haya amor, ni basta con que haya deseo y sexo. Y a veces puede haber amor sin que aparezcan ninguna de esas cosas. En La Torre Vigía nos encontramos con una trama que se puede resumir con facilidad. Un adolescente y su hermana más pequeña trabajan para la madre, para alimentarla, para que pueda vivir, y también le hacen de sirvientas. Esta mujer, incapaz de afecto ninguno, las utiliza, hasta que un día decide marcharse. Las deja allí, en Australia, donde viven, y ella se marcha a Europa. En ese momento, el jefe para el que trabaja la mayor le ofrece casarse con él. Y le ofrece también hacerse cargo de la hermana pequeña. A partir de ese momento empezará una historia de vejaciones y humillaciones a manos de ese hombre brutal, manipulador, alcohólico. Ya digo, la trama se resume muy fácilmente. Lo difícil es transmitir la atmósfera opresiva que reina en esa casa, la sutileza de la crueldad, la aparición de señales que cada vez son más alarmantes, porque no hay una tragedia central. Es eso, una sucesión de pequeños detalles que van convirtiendo la novela en algo cada vez más opresivo y más brutal. Una parte muy interesante también es cómo esas dos muchachas que viven con este hombre van integrando en sus vidas la vergüenza y la culpa, a pesar de ser las víctimas. En La Torre Vigía nos encontramos con una situación en la que si vemos desde fuera, podríamos decir que es la de una familia que vive con cierta placidez, vista desde fuera, porque desde dentro hay violencia verbal y física, hay amenazas, hay maltrato generalizado. El caso es que también, si lo vemos desde fuera, se podría decir que el marido es un hombre generoso. Se hace cargo de la mayor, casándose con ella, se ocupa de la pequeña, les da una casa muy agradable, les da un empleo, y así lo siente él, que deberían estarle sumamente agradecidas, pero le hacen la vida imposible, le complican la existencia, no están dispuestas a concederle sus pequeños caprichos, sus pequeños deseos. Así que él se enfada, es lógico. Un hombre tiene que saber alzar la voz, ¿no? Porque si no se le suben a la cabeza. Eso es lo que piensa Félix. Ese hombre que es violento en la casa, pero luego en el mundo del trabajo es sumiso, se somete, es incapaz allí de alzar la voz, es un inútil.
se podría pensar que al fin y al cabo la historia es conocida. Hombre brutal con su familia y sumiso con el mundo. Mujeres víctimas de un sistema patriarcal que las oprime y mutila. Pero la Torre Vigía no solo entra en los detalles de la opresión, también rebusca en las contradicciones de las dos hermanas. Resulta fascinante ver cómo una de ellas se va volviendo aliada del opresor. Ella no lo diría así, claro, es solo que lo comprende, que comprende al hombre, sus debilidades, sus problemas, y poco a poco va montando un discurso con el que lo justifica. Lo que más me ha interesado de esta novela, aparte de su escritura solo aparentemente sencilla y solo aparentemente repetitiva, porque poco a poco vamos ampliando nuestro conocimiento de la situación página a página, es ver cómo el sentimiento de culpa y de vergüenza va creando una complicidad entre víctima y abusador. Y cómo la única esperanza en una situación de maltrato y de abuso no es cerrar los ojos, no es embellecer la realidad, sino mirarla de frente, admitir las propias contradicciones, las propias debilidades, incluso las propias traiciones, es decir, asumir de verdad la condición de víctima. En Clara y Claire, la otra novela de la que quiero hablar, de Camille Laurent, editada por Sitara, con traducción de Juan Gabriel López Guix, también planean la culpa y la vergüenza. Y también aparentemente se habla mucho de amor, pero se habla de amor o de deseo, de necesidad, de celos, de placer. Yo prestaba mucha atención a su placer, porque él lo confundía con el amor, dice la narradora. Y es verdad que no queda muy claro de qué habla esta novela. ¿Es del amor o de la ficción? ¿De la vida real o de la literatura? Podemos hacer un juego de manos y buscar un concepto que lo englobe todo. Vamos a decir, y yo creo que es así, que esta novela habla de la imaginación y ya avisa que lo está haciendo al citar a Antonioni. El amor es vivir en la imaginación de alguien, dice, pero también al imaginarse a sí misma se convierte en otra. No fingía tener 24 años, tenía 24 años, dice la narradora sobre un perfil que se ha creado en Facebook. Así que se empeña en imaginarse distinta, en crearse como personaje y también en que la imaginen otros, en ser amada, aunque sea amada como ser ficticio, porque ser amada, dice, es convertirse en protagonista. Inventarse, imaginarse, oponerse a ser borrada, porque como mujer tienes la impresión de volverte invisible, de ir dejando de existir a partir de cierta edad. Y también como mujer tienes la impresión de que hay fuerzas que quieren aniquilarte. Lees noticias sobre violencias absolutamente increíbles contra otras como tú, precisamente por el hecho de ser como tú. Entonces, imponer la imaginación, la ficción, para oponerse a esas fuerzas y para oponerse también a esos hombres que quieren, en cierta manera, literal o metafóricamente, acabar contigo. Me gustaría tanto ser hombre, a veces. Sería un descanso, dice la narradora. Y también los hombres mueren más jóvenes, puede ser, pero viven más tiempo. Lo dice refiriéndose a que los hombres pueden vivir más intensamente, no tienen esos recortes, esa opresión, esa fuerza que las elimina y mantienen su energía y su capacidad de seducción, su poder durante mucho más tiempo. Clara y Claire es una novela en la que la narradora o las narradoras, eso estaría por ver, se niegan a ser borradas, a desaparecer. Oponen la fuerza de la imaginación a esa desaparición. No voy a contar más de la trama,
No voy a contar más de la trama, aunque no me parezca lo esencial en esta historia, en la que quizá pesan más las reflexiones y también las referencias culturales. Pero sería un poco como revelar el giro que se da en una novela como El hombre lento de Coetzee, o decir de antemano las transformaciones de nuestra percepción de la historia a las que asistimos cuando leemos Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Porque nos encontramos aquí no solo con versiones distintas de la misma historia, sino con el hecho de que lo que imaginamos puede ser tan real como lo que vivimos y que a menudo no es tan fácil distinguir una cosa de la otra. ¿Quién soy yo? La persona que construye la mirada ajena a partir de mis actos y mis afirmaciones, o la que construyo yo, con mis deseos, con mis temores, con mis fantasías. En Clara y Claire, todas las mujeres son personajes, porque estamos en el ámbito de la literatura, pero la enseñanza que extraemos es que en la vida sucede algo muy parecido. Pensemos en una persona de la que estábamos enamorados hace años y de la que nos separamos con rencor. ¿Quién era esa persona entonces? ¿La que veíamos en esos años, en ese inicio del enamoramiento, o la que vemos ahora, que la aborrecemos? ¿O las dos? ¿O ninguna de las dos? Clara y Claire habla de todas esas transformaciones nuestras y del mundo que nos rodea, y todo ello girando alrededor de los afectos, del deseo, de los celos, del amor, del aborrecimiento, de las relaciones de poder que se instalan en cualquier pareja. Pero también de lo que habla, sobre todo, Clara y Claire, es de un deseo mucho más fuerte de la protagonista, el deseo de imponer una historia decidida por ella misma y de tener la libertad de cambiarla, y de que ni siquiera en el hospital psiquiátrico le digan lo que tiene que pensar y sentir.